En este sábado recemos con el Evangelio según San Lucas, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Jesús dijo a sus discípulos: les aseguro que aquel que me reconozca abiertamente delante de los hombres, el Hijo del Hombre lo reconocerá ante los ángeles de Dios. Pero el que no me reconozca delante de los hombres, no será reconocido ante los ángeles de Dios. Al que diga una palabra contra el Hijo del Hombre, se le perdonará, pero al que blasfeme contra el Espíritu Santo, no se le perdonará. Cuando lo lleven ante las sinagogas, ante los magistrados y las autoridades, no se preocupen de cómo se van a defender o qué van a decir, porque el Espíritu Santo les enseñará en ese momento lo que deban decir. Palabra del Señor. Queridos hermanos y hermanas, en el capítulo 11 que precede al relato que acabamos de escuchar, Lucas, en el camino de Jesús hacia Jerusalén, muestra su intención de revelar los abismos del obrar misericordioso de Dios, y al mismo tiempo la profunda miseria que se esconde en el corazón del hombre, y en particular en los que tienen la misión de ser testimonios de la palabra y de la obra del Espíritu Santo en el mundo. Jesús presenta estas realidades con una serie de reflexiones que surten efecto en el lector. Verse atraído por la fuerza de su palabra hasta el punto de sentirse interiormente juzgado y despojado de las pretensiones de grandeza que inquietan al hombre. El lector se identifica además con algunas actitudes provocadas por la enseñanza de Jesús. Ante todo se reconoce en el discípulo que sigue a Jesús y es enviado delante de él como mensajero del reino. En el que tiene dudas para seguirlo, en el fariseo, doctor de la ley, esclavo de sus propias interpretaciones y estilo de vida. Aquí en el capítulo 12, la palabra de Jesús dispara al lector un interrogante sobre cómo afrontar la cuestión de la vida. El hombre será juzgado por su comportamiento ante los peligros. Hay que preocuparse no tanto de los que pueden matar el cuerpo, sino tener el corazón el temor de Dios que juzga y corrige. Jesús no promete a los discípulos que se ahorrarán las amenazas y las persecuciones, pero les asegura la ayuda de Dios en el momento de la dificultad. El compromiso valiente de reconocer públicamente la amistad con Jesús comporta en consecuencia la comunión personal con Él cuando vendrá para juzgar al mundo. Al mismo tiempo, el que me niegue, el que tenga miedo de confesar y reconocer públicamente a Jesús, él mismo se condena. Es necesario decidirse, o con Jesús o contra Él y contra su palabra de gracia. De esta decisión, reconocer o negar a Jesús, depende nuestra salvación. En cuanto a la expresión blasfemar contra el Espíritu Santo, es entendido aquí por Lucas como hablar de manera ofensiva o en contra. En Marcos y en Mateo, la blasfemia contra el Espíritu Santo es la falta de reconocimiento del poder de Dios en los exorcismos de Jesús. Pero en Lucas más bien significa el rechazo consciente y libre del espíritu profético que actúa en las obras y enseñanzas de Jesús. Es decir, el rechazo del encuentro con el obrar misericordioso y salvífico del Padre. La falta de conocimiento del origen divino de la misión de Jesús, la ofensa directa a la persona de Jesús, pueden ser perdonadas. Pero el que niega el obrar del Espíritu Santo en la misión de Jesús no será perdonado. En definitiva, el evangelista trata de demostrar que negar la persona de Cristo equivale a blasfemar contra el Espíritu Santo. Pidamos hoy al Señor que nos dé la fortaleza de la fe en la confesión de Cristo y en la vivencia de nuestra vida cristiana, que como dice la carta a los Hebreos,
Ya que estamos rodeados de una verdadera nube de testigos, despojémonos de todo lo que nos estorba, en especial del pecado, que siempre nos asedia, y corramos resueltamente al combate que se nos presenta. Fijemos la mirada en el iniciador y consumador de nuestra fe, en Jesús, el cual, en lugar del gozo que se le ofrecía, soportó la cruz sin tener en cuenta la infamia, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Piensen en aquel que sufrió semejante hostilidad por parte de los pecadores, y así no se dejarán abatir por el desaliento. Después de todo, en la lucha contra el pecado, ustedes no han resistido todavía hasta derramar su sangre. Señor, los bendiga en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.